Hola a todos y bienvenidos a este vídeo muy especial porque hoy vamos a hablar de una película considerada toda una obra maestra que es Lawrence de Arabia. Como la película se grabó en un lugar de Almería de cuyo nombre vamos a recordar hoy, tenemos un invitado muy especial porque esta persona no solamente conoce la película, es que estuvo en el rodaje de la película. Así que vamos a hablar hoy con el señor don Paco Carrión Galera. Se va a presentar. Hola, buenos días. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Primero y principal. Pues muy bien, esperando la entrevista que ustedes quieren hacer. Con Espero mucho que gusto, además. el placer es para mí, para mí eso ya lo digo. Antes de empezar, aprovecho que este vídeo es mi primer vídeo que será en otra lengua que francés para dedicarlo a la gente que conozco en España y sobre todo a Andrea y Rubén que están teniendo una carrera de actores que está creciendo cada vez más. Ya está. Pues empezamos. Eh, Muy bien. Entonces, usted hizo muchas cosas, hizo teatro, hizo cine, rodó películas, es escritor, muchas cosas. ¿Se puede usted presentar Sí, un muy, poco? muy polifacético. ¿Cómo, cómo empezó la historia de su llegada hasta estar en el rodaje de una película como Lawrence de Arabia? Bueno, yo empecé en teatro siendo niño en el colegio, donde hice papeles muy importantes para la edad, a partir de los 7 años. Después pasé a hacer teatro en teatros sociales y teatros universitarios. Estuve en lo que había anteriormente aquí en España, que era un teatro de verano, teatro de español que se llamaba, en el cual era muy famoso y se actuaba solamente en los veranos al aire libre. Ahí estuve varias temporadas trabajando. A raíz de todo esto, pues en aquellos tiempos teníamos un carnet profesional los que nos dedicábamos a esto, aparte de nuestros estudios o nuestro trabajo, y de ahí pasé al cine. Entonces, en aquel tiempo, en mi tierra, en Almería, que aunque no vivo allí, pero soy de Almería, pues se rodaban la mayoría de las películas que habían en esos momentos en España. De hecho, se le llegó a llamar el Hollywood español y se empezaron a rodar en el año 1958 aproximadamente. Yo salí en una de las primeras que se rodaron, que se llamaba Ojo por Ojo. Era una película de moros, de árabes, y se rodó en el casco antiguo de la ciudad. Mi papel era muy pequeñito. Yo salía vestido de niño árabe con una chilaba y un gorrito y pedía un helado en un carrito de esos de los helados que entonces había. Ese era todo mi papel en la película. Y pues bueno, de ahí pasé a ir trabajando pues en todas las películas más importantes que se rodaron en ese tiempo. Podemos hablar de muchas de ellas, pero en fin, digamos que una de las más importantes fue Lawrence de Arabia, Ujú. en la cual estuve pues durante todo el tiempo de rodaje que duró en Almería. Puedo decir que yo en la película estuve en todos los momentos de rodaje que hubo durante los 4 o 5 meses que duró el rodaje de la película allí. Y bueno, puedo presumir de haber estado en todos los lugares de rodaje y en todos los momentos, puesto que yo estaba fijo en la película y bueno, pues mi misión era atender a los actores principales y hacer de doble de uno de los chicos jóvenes que salían con el protagonista, con lo cual insisto en que estuve pues en todos los primeros términos de la película. Aparte de todo eso, pues podría contar cientos de anécdotas de todo el rodaje. No sé hasta qué punto hay tiempo
para ello en esta entrevista, según ustedes verán. Yo tengo hasta medianoche más o menos, así que tengo tiempo. Bueno, seguramente Bueno, será pues algo largo, sí, pero dígame. vamos al grano. Yo primero, principal, Sí, sí. ¿cuántos años tenía en el rodaje de la película? Yo entonces tenía 16 años, ¿Ok? entre 16 y 17 años. ¿Y cómo le Sí. contactaron a usted para ir a trabajar ahí? ¿Cómo hace un español de Almería para encontrarse en un rodaje de una película como esta? Bueno, insisto en que en aquellos tiempos los que trabajábamos en esto nos hacían una especie de carnet profesional que, bueno, pues nos servía para luego poder trabajar, claro, porque sin ese tipo de carnet no nos dejaban trabajar. Y bueno, pues yo tenía ese carnet, con lo cual es como, digamos, como si estuviese fichado en la industria del cine y por eso cada película que venía y necesitaban, pues personas como yo, pues me llamaban. Esa es la forma de entrar. Claro, yo al ser tan joven, pues la verdad es que era muy necesario mi actuación en muchas películas, porque salían muchos chavales jóvenes y bueno, pues era muy importante la aportación que yo hacía en esos momentos. Y la gente de allá, ¿cómo veía cuando un rodaje así venía a Almería? Quiero decir, ¿era normal? ¿Era un acontecimiento? ¿Cómo lo veían? ¿Cómo lo vivían, más bien? Sí, bueno, era un gran acontecimiento porque estamos hablando de los años 60, de principio de los 60, 50 y tantos, 60. Entonces, no olvidemos que en ese tiempo en España pues había mucha falta de muchas cosas. Quiero decir que no hacía tantos años que había acabado la guerra y, por supuesto, había falta de muchos medios para subsistir. Con lo cual, quiero decir que había mucha pobreza, vamos, hablando claramente. Entonces, claro, cuando venía una película de estas para rodar, siempre necesitaban gente, tanto en personas como en vehículos, como animales, etcétera, etcétera. Y bueno, pues las productoras sabían que allí en esa zona lo tenían todo mucho más económico que en cualquier sitio de España y máxime del extranjero. Por eso venían tantas películas a rodarse allí en Almería. Era una tierra de cultivo muy próspera en ese momento para este tipo de cosas y además con la mano de obra muy barata, que también era muy importante en aquella época. Entonces, pues bueno, pues de ahí hasta, como yo siempre he dicho, hasta que mataron la gallina de los huevos de oro, estuvieron rodándose miles de películas en Almería. Yo tengo un listado que me fui haciendo de aquella fecha y le podría decir que, bueno, pues las películas más importantes de nuestro cine y de fuera de nuestro cine están rodadas allí en Almería, aunque no sea enteramente, aunque sean trozos. Puedo decirle que infinidad de ellas se han rodado allí. Solamente para Otra decir, película, sí, dígame, no, dígame. solamente para decir una película francesa, ya que estamos aquí, creo que usted habló alguna vez de Un taxi para Tobruk. Sí, sí, sí. La Separato Blue se rodó allí. Además estuve yo en algunos momentos en el rodaje también. Y bueno, pues esa fue también de las primeras. Lo mismo que Tierra Brutal también fue de las primeras. Y bueno, pues entonces era un tiempo muy próspero para el rodaje de las películas en Almería, como digo, puesto que vuelvo a insistir en que la mano de obra y los medios en Almería eran muy baratos entonces para los productores. Claro, eso fue lo que atrajo el mundo del cine a Almería en aquellos tiempos. Y, Entonces, pues bueno, y no había algunos problemillas con el idioma, porque pienso que los que venían
poco hablaban. Bueno, no había problema porque traían sus intérpretes, entonces no había ningún problema. La gente que venía de fuera, la gran mayoría, aparte de los españoles que también venían a rodar, pues eran franceses, italianos, americanos, ingleses. Lógicamente todos traían sus traductores para poder entenderse con la gente de allí en su momento. Entonces, con lo cual no había ningún problema. Yo, por ejemplo, yo no sabía inglés y yo estaba metido con los ingleses a todas horas. Yo, pues bueno, al final me enseñé algunas palabras y con eso pues nos entendíamos aparte de la traducción que hacían ellos. O sea que eso no era problema. El problema del idioma en aquellos momentos no había ningún problema, porque ya digo que se paliaba de esa manera, con la traducción y con los que ya estábamos mucho tiempo en los rodajes, pues nos íbamos enseñando muchas palabras, claro. No el idioma completo, pero sí para entendernos bien con ellos, sobre todo con los ingleses, que eran los que más venían. Ujú. Entonces, pues bueno, yo le podría hablar pues, de muchas películas que estuve, pero en fin, la más importante y en la que más tiempo estuve fue en esta de Lawrence de Arabia. También estuve, por ejemplo, en el CIE, en el Castillo de Almansa, con Charlton Heston. Hay una anécdota muy buena y es que Charlton Heston tenía que ponerle esa cota de mallas, ese traje medieval que pesaba muchísimo en aquel tiempo, porque no es como ahora que lo hacen todo de cartón piedra. Entonces era real, se lo habían hecho en Toledo y era una armadura totalmente real de hierro. Y claro, por ejemplo, en los momentos de descanso de rodaje, para no tener que estar quitándole y poniendo la armadura, que costaba un montón de tiempo y de esfuerzo, lo que hicieron fue hacerle una especie de caballete, para que estuviese de pie, pero sentado a la misma vez, eh, con una especie de sillón de pie, vamos, para que nos entendamos. Es una anécdota, Eh, entre Como el otras Cid, cosas, muerto pero en el caballo. Vamos. exactamente, más o menos, más o menos, más o menos. Un Yo peliculón. En Peñíscola no estuve, yo estuve solamente en el castillo de esto de Almansa no, bueno, el castillo este donde se rodó la película, Bueno, de pues Belmonte, el castillo de yo Belmonte. aprovecho, porque tuve la En suerte. Peñíscola no estuve. Yo tuve la suerte de Sí, visitar el dígame. castillo, pero no durante el rodaje. El castillo de Peñíscola, pero no durante el rodaje. Pues, bueno, yo lo conozco porque lo he visitado posteriormente, pero que yo en la película no estuve allí. Pues, Estuve en el de Belmonte, ujú. que es donde se rodó también parte de la película. Eso está aquí en La Mancha. Bueno, qué decir, hubo otras películas, parte de Cleopatra se rodó en Almería, muy poquito, y también estuve. En fin, hay muchas películas en las que he estado, de menor importancia también, claro. Pero en fin, insisto en que la más importante fue Lauren de Arabia, en todos los sentidos, porque yo estaba involucrado totalmente y bueno, yo podía contar tantísimas anécdotas del rodaje de esa película que podía llenar un libro entero. Si usted ha visto lo que le mandé, Ujú. sobre el rodaje, pues se habrá dado cuenta de que hay para estar hablando de esto, pues todo un día y para escribir un libro, por supuesto. Hay tantísimas cosas bueno, que yo estuve dentro de ese rodaje bueno, pues lo tengo todo en la mente, afortunadamente. Y cuando se llega a un rodaje como el de Lawrence de Arabia, siente que no solamente es un rodaje que tiene dinero, que tiene un gran presupuesto, pero que también las cosas se hacen de una manera especial, que se ve que aquí estamos haciendo una obra maestra o una gran película, o se siente algo especial. No, no, especial, no, súper especial. Estamos hablando primero de los actores que todos sabemos que, bueno, pues eran en aquellos momentos, bueno, y todavía aunque hayan muerto la mayoría, pues eran actores muy principales. Aparte de Peter O'Toole, Anthony Quinn, Arthur Kennedy, Anthony Quinn, Omar Sharif, en fin, una serie de actores importantísimos. Y por supuesto, con el director David Lean,
que bueno, eso era un gran director, uno de los mejores, yo creo que uno de los mejores del mundo. Era una persona que, bueno, no se le pasaba un detalle en el rodaje de sus películas, le gustaba además hacer sonido directo, aunque luego después lo arreglaba, pero en fin, todas sus películas hacía sonido directo, lo cual era muy importante porque, bueno, pues aparte de los posibles arreglos que hiciera después, pues en ese momento estamos recogiendo los sonidos que realmente pasaban en el rodaje. Muy, muy importante. Hay un montón de anécdotas en cuanto a eso, que él cuando decía acción no se podía oír ni una mosca en el lugar de rodaje, a pesar de que éramos miles de personas. No le digo cientos, le digo miles de personas las que estábamos en el rodaje, puesto que no solamente los figurantes en la película, sino la gente que iba detrás, de atrezo, de mantenimiento, de cocina, había hasta un hospital, en fin, eran, repito, miles de personas. Entonces, es muy importante todo esto que estamos hablando, puesto que era un hombre muy detallista y repito, cuando él decía acción, a pesar de tanta gente que había allí, no se podía oír nada absolutamente. Y para los detalles en sí de la película, puedo decirle, recuerdo en una ocasión que lo he reflejado muchas veces, que bueno, estaban rodando una escena en lo que era allí el desierto de Almería, y bueno, de momento dijo acción y al momento dijo corten. ¿Por qué? Pues porque vio que en lo que era la duna de arena había al parecer una simple pisada. Bueno, esa simple pisada, él personalmente cogió una de las escobas que había para barrer, que eran unos trozos de palmera, y se fue directamente, limpió la pisada, porque él no quería que se viese absolutamente nada, y con toda la razón del mundo, porque si era un desierto donde iba a pasar una persona, no podía haber otras pisadas. Luego les pegó una bronca tremenda a los a los de Atrezo por no haberse fijado en que había una pisada. En fin, detalles de estos, les puedo decir que ha habido a montones en las películas. Por ejemplo, Anthony Quinn, realmente él no sabía montar a caballo. Y bueno, pues hubo un momento que le pusieron un caballo que se encabritó un poco y lo tiró al suelo. Bueno, se montó un lío tremendo, puesto que claro, él no podía permitirse eso, decía, debido a la categoría que tenía. Y bueno, pues hizo que le trajeran otro caballo más manso. En fin, montones de cosas podría yo contar de todos estos temas. Este hombre le gustaba mucho, su pasión preferida era jugar al ajedrez y a las damas, y en los momentos en que no rodaba, pues se pasaba el tiempo jugando al ajedrez y a las damas, o bien con su mujer o con compañeros de allí de los rodajes. Tengo Y, que hacer otra cosa muy interesante en cuanto a este hombre, Anthony Quinn, y era que, si ustedes han visto la película, verán que se asemeja a un árabe auténtico, con una nariz aguileña. Bueno, pues todo eso era postizo, la nariz, la barba y todo lo que llevaba era postizo. Y cada vez que tenía que rodar era un mínimo de 2 horas para poder hacerle el maquillaje que llevaba en la cara, claro. Un maquillaje muy fuerte, muy bien hecho, y mínimo 2 horas de maquillaje antes de empezar a rodar para que estuviese en condiciones. quería solamente hablar del director David Lean, que era muy detallista, pero era mano dura, parece ser, que era tiránico o era Sí, sí, más. sí. Eso, hombre, tanto como tiránico no, pero sí mano dura en el sentido de que él, vamos, estaba en todos los detalles, no se le escapaba nada absolutamente. Era, como diría yo, aparte de director, era como subdirector y su subdirector. O sea que estaba en todo absolutamente los detalles. Era una persona muy detallista y no permitía que la gente que estaba en la película, estaba a su cargo en la película, que tuviesen ningún tipo de fallo, ninguno, desde lo más importante hasta lo más mínimo. O sea, desde cualquier tema de rodaje hasta la comida, por ejemplo, la limpieza, todo de todo.
y bueno, pues para mí era una persona, para mí era un superhombre, porque de hecho ahí están todos los galardones que ha ganado en Oscar, tanto en esta película como en otras. Eh, yo que sé, no solamente ha hecho esta película buena, este hombre hizo, como todos sabemos, montones de películas buenísimas y en todas con grandes premios. Un hombre muy importante en la industria del cine, muy importante. Y, Y bueno, he trabajado también pues, con todos los primeros actores a nivel mundial. Y su equipo era tan importante como el resto de los actores. Llevó un equipo impresionante, con muchísima gente. Eh, Tanto es así que el productor Sam Spiegel, que era el productor de esta película, pues no reparaba en gastos para darle todo lo que necesitaba porque sabía que luego le iba a compensar con la película que estaba rodando, como así pasaba siempre. Pensemos en todas las películas, Doctor Zivago, etcétera, etcétera, todas las películas que este hombre dirigió. vamos, que el hombre sabía lo que hacía. Tenía ideas y Sí, sabía sí, lo que sí, hacía. sí, sí. Sí, Y, sí, no, era un portento en el tema de la dirección. Y repito, yo no he conocido a muchos directores, pero como él ninguno, porque es que estaba repito, en todos los detalles mínimos, no permitía ningún fallo, no en él, en los actores, sino, como he dicho antes, en las personas que bueno, pues que llevaban el atrezo, que llevaban cualquier tema relacionado con el rodaje de la película. Él no permitía ningún fallo. Para él los fallos eran, vamos, imprescindibles, de que no podían pasar, vamos, una palabra. y, Era un hombre bueno, para mí era un dios de la industria del cine. Y de hecho así ha estado reconocido hasta su muerte, claro, con todos los premios que han conseguido sus películas. Ahí están, no es que lo diga yo, sino que ahí están. En esta película concretamente, no sé, fueron 7 o 9 Oscars lo que se llevó, aparte de otros premios como los BAFTA y otro tipo de premios. O sea, eso solo en una sola película. Imagínese, pues en Doctor Zivago le pasó igual y en todas las otras que él dirigió. ujú. Y cómo gestionaba a alguien como Peter O'Toole, que parece ser, por lo que usted me mandó, le gustaba algo la botella? Bueno, en aquel tiempo Peter O'Toole era prácticamente un desconocido, porque había rodado 1 o 2 películas nada más. Lo cogieron por la fisonomía, que aparte de que daba mucho con el verdadero Lauren de Arabia, el único que era más alto que Lauren, era lo único, pero lo demás daba una fisonomía buena. Entonces lo cogieron, pero bueno, pues por eso precisamente, por su forma de ser. Pero era un hombre que estaba ya casi alcoholizado. Y me explico. En aquellos tiempos del rodaje, sus desayunos eran una botella de ginebra, además de marca Larios, que era la que le gustaba, que se la llevaba yo todas las mañanas, puesto que repito que yo era digamos, el asistente de todos los actores que había en la película. Yo le llevaba para desayuno una botella de ginebra. Esa botella de ginebra durante el día se la bebía entera, con algunas otras cosas más que bebía. Comer comía poco, por eso estaba tan delgado. Y bueno, borracho no se le veía nunca, pero sí un poco, como diría yo, mareado, vamos. Entonces había una cosa muy importante, y es que David Lee, el director, me decía que no tuviese problema en llevarle la bebida que le pidiera, porque decía que hasta que no se encontraba un poco mareado, no borracho, sino un poco mareado, porque era un hombre que también aguantaba mucho la bebida, y decía que hasta que no se encontraba un poco mareado no hacía el rodaje bien. O sea, que cuando estaba un poco mareado, un poco bebido, era cuando mejor actuaba. Eso lo decía el propio director, por eso no le prohibía que bebiese. Bueno, así era el tema. El problema está en que después de la película tuvieron que ingresarlo en un centro de desintoxicación
de alcohólicos porque estaba ya fatal. Y bueno, así era este hombre. Por otro lado, también era un gran actor, hay que reconocerlo. De hecho, ahí tenemos también otras tantísimas películas que este hombre hizo, de las que todas ha demostrado sus dotes de actor en todas ellas. Un hombre muy, muy bueno trabajando. Bueno, aparte hizo otras series también de televisión, intervino en muchas películas famosas, no como protagonista, sino como actor de reparto. Y bueno, hay que reconocerle también eso, que era un gran actor. Ujú. Era un gran actor. De Y, hecho, y- lo demostró, solamente con esta película ya lo demostró. sí. Hay otra película que creo recordar, no me acuerdo muy bien, pero creo que se llamaba Los dientes del diablo, que trabajaba, creo recordar también con Anthony Quinn, que era en el Polo Norte, que era Tony Quinn era un habitante de allí, del tiempo, en fin, era una película también muy buena. Esta se rodó antes de Lauren de Arabia, se rodó bastante tiempo antes. Y también hacen unos papeles impresionantes. O sea, repito, esta película, y perdona que hable de esta más que de otras en las que estaba, porque es la que más estuve, estaba rodeada de grandes monstruos del cine, desde los más insignificantes que podían ser los cocineros hasta los grandes actores que había, porque imaginemos que hablamos de en aquellos tiempos, pues de los actores principales que había en el mundo del cine a todos los niveles, tanto americanos como españoles, porque también salían actores españoles. Bueno, es que eran los mejores de los mejores. Aparte como ya he dicho antes, de Peter O'Toole, pues actores como Arthur Kennedy, Anthony Quinn, Omar Sharif, Emil Ratti, Claude Rains, o sea, hay muchísimos actores, todos ellos de primera fila. No, actores aquí que no fuesen buenos, no, es que no había ninguno porque todos eran de primera fila, todos. y cuando, ¿cómo decir? ¿Cómo eran en la realidad? Quiero decir, que está la pantalla y en la realidad. ¿Eran carismáticos a morir? ¿Tenían algo que dices, ese hombre no es como nosotros? Que sea cual sea el actor. La verdad es que estas personas tenían un halo en ellos, como diría yo, como esos dioses que vemos o que estamos acostumbrados a leer en los libros o verlos incluso en las películas, tenían un halo en ellos mismos que salía de su cuerpo, que eran como dioses, porque eran tan buenos en su profesión y tan reales en la vida misma, que estabas a su lado y vamos, yo que como he sido tan aficionado al cine y tan adicto a los rodajes y a las películas, yo gozaba solamente de estar a su lado, gozaba porque para mí eran como dioses por lo bien que lo hacían, por de dónde venían. Es que tenemos que hablar de aquellos años 50 y tantos, 60, que aquí en España no estábamos acostumbrados a ver personajes de esta categoría y de esta talla. Entonces, el estar como estaba yo, digamos, sirviéndole a ellos, pues para mí era una parte de una gozada, una satisfacción enorme. O sea, que yo hubiese ido a hacerlo sin que me pagaran, porque es que era impresionante, era impresionante. Eh, el estar al lado de estas personas era importantísimo para cualquier persona que se precie de gustarle el cine, por supuesto. Y como personas, ¿cómo eran entre las escenas? Bueno, como persona ya cada uno tenía su forma. Podremos hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, el Peter O'Toole, cuando estaba a buenas, pues era una bellísima persona. Le encantaban las bromas. Ahora después, si acaso, os contaré una de las bromas que recuerdo. Cuando estaba bien, era fabuloso. Muy amable, muy abierto, etcétera, etcétera. Ahora, cuando estaba mal, no había quien le hablara porque era muy, muy arico, muy mal.
Pero, en fin, normalmente casi siempre estaba bien, porque entre lo que bebía y cómo él era, pues casi siempre estaba bien. Recuerdo, le voy a contar una de las bromas, porque a él le encantaban, le encantaban las bromas. Eh, eh, llegó la hora del rodaje y fui yo a buscarlo a su carreta de rodaje, donde él estaba, donde vivía allí, y vi que no estaba. Fui al director y le dije, mire, que no está en su carreta, en su caravana. Y todo el mundo buscando, todo el mundo buscándolo, hasta que al final allí, para la gente en general de la película, se montaban una especie de tiendas enormes donde estaban las mesas y donde servía de comedor y de reuniones y demás. Y entonces vinieron corriendo diciendo que estaba en aquella tienda. Fuimos todos corriendo hacia allá y lo encontramos que estaba ahorcado. Ahorcado, con la lengua afuera, colgando del techo de la tienda, blanco, bueno, aparte de eso era bastante blanco, bueno, como si estuviera muerto. El director casi le da un infarto, porque, porque imagínese lo que hubiese supuesto si hubiese sido verdad para el director, claro. Hasta que ya una vez pasado el primer momento empezó a reírse se nos dimos cuenta que se había puesto un arnés de los que había en la propia película y, y se había colgado de arriba con ayuda de otras personas, claro, del techo de la tienda aquella para dar la nota y para gastar la broma. Eso es una de tantas, porque hizo muchísimas. Cuando estaba de bien era estupendo. Luego, pues no sé, por ejemplo, Anthony Quinn. Anthony Quinn en aquel tiempo ya era un artista consagrado, mucho más que Peter O'Toole, claro. Anthony Quinn en aquel tiempo ya era famosísimo. Entonces era una persona bueno, era bastante arisca, bastante intratable, digámoslo, porque no sé si era porque era más famoso que ninguno de los que había allí o por lo que era bastante intratable. No se le podía acercar mucho a él y bueno, él o rodaba o se dedicaba a jugar al ajedrez, como he dicho antes, y poco más. Entonces, bueno, por otro lado, como era tan buen actor, pues él decía que por culpa de él nunca se repetiría una escena en las películas porque, en fin, pues porque él era una estrella ya, claro. Y Bueno, recuerdo en una ocasión, en un si no rodaje, se cae en del una caballo, por escena, supuesto. sí, bueno, eso aparte, en una escena concreta de la película, pues por culpa de Peter O'Toole hubo que repetir la escena 2 o 3 veces. Y a la tercera vez, eh, Anthony Quinn cogió, tiró la espada que llevaba en la mano porque era en uno de los ataques que hacían una de las ciudades, dejó todo allí, cogió a su mujer y el coche y salió y se fue del rodaje sin decir nada y diciendo que por él jamás se repetía una escena y que no estaba dispuesto a repetir escenas por culpa del niñato enterado, que es como él le llamaba a Peter O'Toole. Él le llamaba a un niñato enterado, porque Anthony Quinn hablaba español perfectamente. Ten en cuenta que él era mexicano realmente. Y bueno, pues se fue a su hotel y estuvo casi 2 días sin querer salir de allí. A pesar de que tanto el director como toda la gente iba por favor a rogarle que se viniera, que no se podía parar el rodaje, etcétera, etcétera. Porque imagínense, con el montaje que había en el rodaje, lo que costaba perder una simple hora de rodaje. Y con él se perdieron casi 2 días. Y esto costó un dineral a la productora, claro. Pero bueno, era Anthony Quinn, en aquel tiempo era el señor del cine, no se le podía tampoco llevar la contraria. Una pena que el Luego mexicano, está, que habla más español, no habla más con la gente. perdón, No digo, una pena sí. que él, que es mexicano, que hablaba español, que no tenga más contacto con la gente. No, él pasaba de la gente y de los españoles más todavía. Ok. Él se codeaba con los ingleses prácticamente nada más. Al contrario, por ejemplo, Omar Sharif realmente era otro actor que entonces no era famoso, empezaba a funcionar,
Luego, claro, luego ya sabemos las películas que hizo, entre ellas Doctor Zivago, por ejemplo. Entonces Omar Sharif era egipcio, realmente, pero sabía un poco de español, muy poquito. Entonces era al contrario que Anthony Quinn, se venía con nosotros, con los españoles, para practicar el idioma, porque él quería enseñarse español al máximo posible. Y aparte de eso era una persona, al contrario, como digo, que de Anthony Quinn, una persona amable, simpático, se daba abierto a la gente, se hacía fotografías, y, bueno, fabuloso. Omar Sharif era todo lo contrario al Anthony Quinn. Al Anthony Quinn no se te ocurriera intentar hacerle una fotografía que la tenías con él. Yo hice uno o dos, pero se las tuve que hacer a escondidas y casi de espaldas, porque eso no lo permitía. Sin embargo, a Omar Sharif sí no había problema. Yo tengo varias fotos hechas con él y con él no había problema. Al contrario, era él el que venía a buscarnos a nosotros. Una persona amabilísima, simpática y bueno, todo lo que el otro no tenía, este lo tenía. Luego había otro actor, Anthony Quayle, que bueno, empezaba a ser famosillo ya también. Era una persona que bueno, había ganado mucho dinero, aparte de las películas con negocios y eso, y era el único que no estaba en hoteles en Almería. Él tenía su yate propio y entonces lo tenía anclado en el puerto y él vivía en su yate. Y aparte de eso era un atleta, estaba siempre haciendo gimnasia. Recuerdo en una ocasión que había unos bidones grandes como de gasoil, pero que estaban vacíos y había que pasarlos de un sitio a otro, ¿no? Entonces, pues entre dos hombres los cogían y los llevaban. Y entonces este actor, en plan de gracia, fue para allá, cogió uno de los bidones, él solo uno a uno, y los traspasó de sitio, lo que cual le aplaudieron todos, porque, en fin, así demostraba la fuerza que tenía, era un forzudo, era un forzudo. También muy simpático, era otro hombre también que era muy simpático. También había conocido al Alec Guinness. Alec Guinness estuvo muy poco por Almería, porque Alec Guinness lo que él rodó fue más bien los interiores. O sea, quiere decir, él rodó, por ejemplo, en Sevilla, como ya sabemos, en la Plaza de España, y fin, dentro de la Plaza de España, en los habitáculos que hay, se rodaron muchas escenas de esta película. Y Alec Guinness, la mayoría de las escenas que sale son en interiores, no en exteriores. Porque los que tienen el Guinness en exteriores están rodados también prácticamente en el desierto, no tiene casi nada, tiene algo, pero muy poquito. Allí en Almería estuvo un par de veces en exteriores, el resto lo rodaron, como digo, en los interiores. Pero en fin, no lo traté con él, porque repito que estuvo muy poco tiempo en los exteriores de Almería, estuvo poco tiempo. Ok, una lástima. Sin embargo, Arthur Kennedy sí que estaba siempre allí, porque Arthur Kennedy, como sabemos en la película, es el que hace de biógrafo, digamos, de Lauren de Arabia, con lo cual sí que estaba siempre allí en la película y siempre estaba pues al lado de todos los actores, porque sale mucho en la película. Entonces, pues este actor era americano y bueno, pues, sale bastante en la película. Y pues era también otro que empezaba a ser bastante famoso. Tenga en cuenta que aquí había actores ingleses, americanos, egipcios, había españoles, había gente de otras clases, o sea, de todas las, todos los leches, yo lo diré, de todas las ciudades y de todos los países, porque aquí en España había varios actores también, que salían en la película. Hay uno que sale en una de las escenas, que fue luego muy famoso en las películas de la este que siempre hacía de mexicano, que le llamaban Carrancho, que salió en una de las escenas de la película. Hay otro detalle que quiero recordar. Ya he dicho antes que en el rodaje había de todo, desde cocina hasta incluso un hospital con sus médicos, sus enfermeras y todo, por si pasaba alguna cosa, porque podía pasar en un rodaje de esta envergadura. Entonces recuerdo en una ocasión que para uno de las escenas de la película, pues tenía que salir un médico en el hospital,
en el hospital que salía en la película, no en el real que estaba destinado a si pasaba algo, sino en uno que era una escena que salía en la película. Y entonces, pues no estaba previsto que saliera un médico. Entonces el director pues, se le ocurrió que sería más bonito que saliera un médico para realzar el tema del momento de la película. Entonces se le ocurrió que saliese el médico real que había en el hospital, que era de Madrid, por cierto. Entonces era un médico que llevaba un mostacho bastante grande, así recordete, medio calvo. O sea que daba el tema, daba el papel con el médico que el director quería. Entonces, bueno, hablaron con él, pagándole, aparte del sueldo que tenía de médico, otro sueldo por hacer de médico en la película. Y el hombre, como es lógico, pues dijo que sí. Lo maquillaron, lo vistieron con la ropa del tema de la película. Y bueno, pues sale también ahí haciendo su papel, que por cierto el director lo felicitó, pues claro, mejor que él quien iba a interpretar el papel de médico, si era el médico. En fin, pero es una anécdota que hay también en la película, que eso no lo sabe nadie. Por eso está usted aquí con nosotros para que lo sepa todo el mundo. Sí, bueno, ya digo que se podía hablar, bueno, muchísimo, porque fue mucho tiempo. Tengan en cuenta que yo estaba pues casi día y noche durante estos casi 5 meses. Yo a mi casa a veces no iba ni a dormir siquiera porque me tiraba todos los días en el tema de donde se rodaban los temas de la película, las escenas. Entonces, bueno, yo me he recorrido, pues me recorrí toda la zona de rodajes de donde está la película hecha, que aunque la gente no se va a enterar nunca, porque no lo sabe, pero no está rodada muy cerca una de otra, está rodada en toda la zona de la provincia de Almería, pues en todos los sitios que hay por allí de rodaje, en muchísimos lugares, vamos, en una palabra. Incluso hay una escena en Sierra Nevada que se tomó también. Y hablando de esa escena de Sierra Nevada, que solamente se ve a los dos actores en camello andando por allí por la nieve, luego a continuación de esa escena viene otra en la cual esos actores llegan a una especie de cueva donde tenían su refugio, una, una cueva que se semeja, que es en el Atlas, en África, claro. Y eso está rodado en plena Almería, en las afueras, en un lugar bueno, que hoy en día eso es un caserío, entonces era totalmente desértico. Entonces allí los de Atrezo pues, montaron una cueva como se hace en todas las películas, claro. Montaron una cueva, los actores iban todos tapados como si fuese el pleno invierno. Estamos hablando de Dallas, de perdón, estamos hablando como si estuviéramos en el Atlas de África, en la Alto Atlas, que es donde se desarrolla la escena, todo rodeada de nieve. Y la escena estaba rodada, repito, en Almería en pleno mes de julio, si no recuerdo mal, y bueno, por una temperatura de unos 40 y tantos grados. Ya podemos imaginarnos. Entonces la escena se rodó de noche precisamente para evitar un poco el calor tan fuerte que hacía allí, porque en Almería en verano hace un calor sofocante. Se rodó de noche pues con focos y demás y nevando. La nieve la hacían con unos ventiladores enormes de aspas de madera, que hoy en día se haría de modo más sencillo, pero entonces era lo que había. Eran unos ventiladores de aspas de madera grandísimos y entonces desde detrás echaban esta especie ¿cómo se llama esto blanco? A ver, yo lo diré. Y Sí, como yo lo diré. no, no, como mi castellano es malo, no lo voy a poder decirlo. Sí, no, pero sí, bueno, era esto que ponen el corcho, esta Sí. especie de corcho blanco que ponen en algunos cojines y tal, todo picadito muy bien. Entonces solo echaban con sacos desde detrás de los ventiladores y entonces cuando llegaban al frente, a donde la cámara estaba rodando, era como nieve, semejaba la nieve perfectamente.
Y con lo cual, insisto, esas escenas están rodadas en Almería, en pleno mes de julio con más de 40 grados y está nevando. En la película está nevando, vamos. Es otro detalle muy, muy bonito de aquel rodaje. La verdad es que la gente de los efectos especiales, que se llama, en esta película se volcaron y eran unos especialistas impresionantes en montar cualquier tipo de tema de efectos especiales, porque es que lo hacían todo tan real, dentro de que tampoco en aquellos tiempos había tantas facilidades, ni tantos medios, ni tantos aparatos para hacer las cosas. La mitad de los efectos se los inventaban ellos, incluso hasta sobre la marcha, porque claro, estamos hablando, insisto, de hace más de 60 años, con lo cual ya podemos imaginar que no tenían ni los medios, ni las herramientas, ni los aparatos que hoy hay en día, que sería facilísimo de hacerlo. Entonces había muchos efectos de estos, pues bueno, pues que tenían que hacerse, bueno, inventándose, rompiéndose la cabeza para idear cómo hacerlo. Y todo esto, pues bueno, por ejemplo, el polvo, había tormentas de polvo que lo hacían también con unos ventiladores y con arena del desierto. Había unas puertas que se movían, ¿sabes?, en la película, como si fuese que había una tormenta y simplemente están movidas con hilos de pescar. En fin, había tantísimos trucos que serían difíciles de enumerarlos todos. Son muchísimos los trucos. No esta película, sino cualquier película. Yo que he estado en muchas y que incluso he rodado películas mías, porque yo, aparte de todo esto, he tenido mi propia productora de películas de Super 8, que era lo que hubo después. Ya hablamos de cuando yo ya tenía 30 y tantos, 40 años. Tuve mi propia productora y que gané varios premios. Entonces yo también hacía muchos efectos especiales. Yo mismo, en una de las escenas, salgo que bueno, que voy vestido de soldado, que en la guerra me pegan un tiro y caigo muerto. En fin, hay muchas cosas que yo, lógicamente, a través de las enseñanzas que tuve de las películas en las que actué, pues luego, para montarme las que yo hice, mías, que además tengo un montón, pues puedo decir que lo aproveché para luego aprovecharlo en mis rodajes, que, que fueron bastante, insisto. Yo tengo bastantes películas de Super 8, incluso de vídeo rodadas. Vamos, que cuando uno es alumno de David Lean no puede ser del todo malo al final. Hombre, es que eso es eso. Yo no, en todos estos tiempos de mi estancia en los rodajes, yo aprendí muchísimo. Y eso, insisto, que después me ha valido tanto para cine como para teatro, para hacer mis propios montajes. Porque yo hasta no hace mucho, yo estaba montando escenas de teatro y de peliculitas cortas. Y ahora todavía, mira, precisamente mañana vamos a hacer un rodaje aquí en una zona de Murcia que se llama, provincia de Murcia, cerca de Alicante. Mañana mismo vamos a hacer un rodaje, en el cual pues soy uno de los protagonistas. Y bueno, a pesar de mi edad, pues todavía sigo haciendo cositas cuando me llaman. La mayoría pues son gente que lógicamente me conoce y sabe de mi trayectoria, y bueno, pues me invitan muchísimas veces, más que nada, pues bueno, pues porque saben que soy un hombre que cuando me pongo a hacer una cosa de esas doy, como se suele decir en la música, el do de pecho. Y para continuar a hablar de los efectos especiales, hay uno que a mí, por lo menos cuando veo la película, me parece asombroso. ¿Cómo se llama la ciudad? Es Acaba. Ah, bueno, sí, la ciudad que sale en el Finete, sí, la ciudad se llama ¿Eh? Acaba, que en realidad es una ciudad que existe todavía, que no es que sea una ciudad fantasma, una ciudad que existe. Lo que pasa es que en aquel tiempo fue, digamos, el foco de atención para la conquista en aquel tiempo de los árabes. Esta ciudad realmente, si has visto, me imagino que en lo que te mandé habrás visto una foto de esa ciudad que hice yo con una cámara mía. Entonces está montada en la desembocadura de un río seco que hay en Almería, en la provincia de Almería,
que da al mar. Es un lecho, un río muy amplio, que es donde se ruedan todas las escenas estas de la guerrilla y todas estas cosas. Entonces esta ciudad se montó, es una ciudad que se montó con un parecido enorme a la ciudad real y además grandísima. Coge todo el lecho del río, como habrás podido ver en la fotografía y como se ve en la película. Y bueno, el montaje es fabuloso porque las personas que se dedicaban a los efectos especiales a la 13, como ya he dicho repetidas veces, eran fabulosos. Entonces esa ciudad que tú ves ahí en la fotografía y que se ve en la película, exteriormente lo ves así, como las casas, la mezquita, etcétera, etcétera. Luego, sin embargo, por detrás no hay nada. Es cartón piedra todo lo que con lo que está montado. Las palmeras sí que eran palmeras de verdad, pero arrancadas de otro sitio. Y bueno, es una ciudad que la veías desde donde se ponían las cámaras para rodar y bueno, no te imaginabas que eso fuera mentira, porque parecía una ciudad tan auténtica como, en fin, como se ve en el cine. Luego hay también frente a la ciudad, que en la película salen unos cañones enormes, entonces menos un cañón que sí que era real, que es el que hace el disparo, pues los otros eran también de cartón piedra y daban, bueno, daban la sensación de una realidad enorme. Ya digo que toda la gente esta que iba en el equipo de David Lean eran gente de, pues, de lo mejor que tenía el mundo del cine en aquellos tiempos. Y el decorado de Acaba eh, parece que ha sido destruido por la lluvia y que han tenido que volver a hacerlo, algo así. Bueno, no, eso no precisamente en Acaba, eso fue en otro decorado y en otra escena. Ten en cuenta que vuelvo a insistir que la película no está rodada en los mismos sitios, sino en muchos sitios de la zona almeriense. Entonces eso era un campamento de los árabes, que semeja que es cerca de Acaba, pero realmente está rodada la escena en otro pueblo muy distinto del lugar que estamos hablando. Y entonces, bueno, pues en Almería suele llover pues en muy contadas ocasiones, no llueve casi nunca. Es una zona, de hecho, por eso tiene tantas zonas desérticas y es por la falta de lluvia que hay. Hay mucho sol, pero poca lluvia. Bueno, pues estando rodando una escena en el lugar este que hagamos que era también una especie de río seco, y era un campamento, el campamento de los árabes. Pues de pronto empezó a llover y allí en Almería pasa como suele pasar en la zona de los lugares estos de Cancún y todos esos sitios, del Caribe, vamos, que cuando dice de llover, llueve todo de golpe y en un momento. Y en Almería pasa exactamente igual. No llueve nunca, pero cuando dice llover, llueve de golpe. Entonces había una especie de gente más arriba observando el tiempo y la temperatura, porque el director no lo preveía todo, incluso la lluvia, y entonces vinieron avisando corriendo que empezaba a llover fuerte. Tan fuerte empezó a llover que, como digo, llueve de golpe, que cayó pues una tormenta de estas enorme. De hecho, el riachuelo aquel salió como si llevase agua de toda la vida. Y tuvieron el tiempo justo de, pues, de coger los caballos que había, las cámaras y poco más. El resto de tiendas y el resto de accesorios que había montado de casas y tal se lo llevó la riada en un momento. Luego tuvieron que volver a montarlo otra vez. Eso es otro de los pasajes muy, muy bueno, muy digno de contar de la historia de la película. Ay, ay, ay. Y, por supuesto, habla de un campamento árabe y en lo que me mandó me dijo que también había beduinos de verdad durante el rodaje. Sí, sí, sí. Bueno, para el rodaje de la película, la productora trajo una tribu de beduinos del desierto, pero una tribu real, de beduinos reales con todos los pertrechos de aquella tribu. La tribu, pues yo qué sé, sería por lo menos 50 o 60 personas, hombres, hablo de hombres, con sus correspondientes mujeres y niños, que por cierto en la película, como sabemos, no sale ninguna mujer, ni niño, ni nada de eso. Solamente sale un momentito
de esa toma que hablamos del ataque, que se ven por ahí las mujeres, pero nada más. Pero sí que estaban la tribu esta que trajeron completa, porque repito que trajeron la tribu completa, hombres, mujeres y niños. Entonces se instalaron ellos su campamento en la rambla esta que estamos hablando, donde estaba instalada la ciudad de Acaba, y en un rincón, ahí en una orilla, ellos montaron su campamento, porque ellos trajeron sus camellos, sus caballos, todo de todo, sus ropajes. O sea, las ropas que salen en la película son las auténticas que tenían ellos y como vestían ellos. No tuvieron que cambiar de ropa para nada, porque, insisto, eran beduinos auténticos. Los camellos estaban enjaezados con auténticos pertrechos de los que usaban ellos. O sea, ellos no cambiaron nada absolutamente. De hecho, por eso quisieron traer a la tribu entera. Ellos comían allí, montaban sus tiendas y vivían en sus tiendas, igual que estuviesen en el desierto. Para ellos no cambió nada, solamente el lugar que de estar en la zona de África, que era desértica, pues estaban en la zona de Almería, que para ellos era exactamente igual, porque seguían su vida exactamente igual, no cambiaron nada en absoluto, solamente, repito, el lugar. Y bueno, pues cuando tenían que rodar, pues conforme estaban vestidos, pues montaban sus camellos, en sus caballos y a funcionar. El resto, pues allí en su campamento, con sus mujeres, sus hijos, sus comidas que se hacían ellos, y se acabó. Así como funcionaban esta gente, esta tribu, repito, una tribu entera de nómadas beduinos, una tribu entera. El resto de los figurantes que salían, que como podemos ver en la película son muchísimos, eran la mayoría gitanos. ¿Por qué? Porque los gitanos sabemos que tienen la tez muy negra, y entonces la productora, con muy buen sentido, pues decía que no hacía falta maquillarles, sino simplemente los vestían de árabes y ya los tenían maquillados por su tez negra. Y bueno, también gitanos, había cientos de gitanos en el rodaje de la película, porque si nos damos cuenta, el que la haya visto verá que salen cientos y cientos de personas cuando son los ataques de las tribus beduinas al resto de los árabes. Hay cientos de ellos y es real. No es como las películas de ahora, que están hechas todas por ordenador. Entonces no, entonces eran todas personas reales. No había ese montaje que hay hoy en día por ordenador para rellenar el tema de la película. No, entonces era todo tan real como la vida misma. Y usted tuvo un contacto especial con ellos, con algunos figurantes. Bueno, sí, sí, yo desde el primer momento, de hecho tengo fotos con ellos de varias maneras. Yo desde el primer momento me hice muy amigo de los beduinos. No hablábamos el mismo idioma, pero pues con palabras sueltas, lo mismo que con los ingleses, y con señales, nos entendíamos bastante bien. Y de hecho me hice muy amigo de ellos. En varias ocasiones incluso me quedaba, en vez de irme a mi casa por la noche, cuando nos rodábamos, que no, me quedaba allí en el campamento de ellos, dormía en una tienda de ellos, con ellos, y comía con ellos y todo, que por cierto, recuerdo una ocasión bueno, pues en reconocimiento a mí, por la satisfacción de que yo estuviese con ellos, hicieron una comida, mataron un camello, hicieron una comida de carne de camello con las especies que ellos le ponen y los adobos que ellos le ponen, que bueno, aquello me supo a mí a cosas celestial de lo bueno que estaba, y lo hicieron en honor mío. En fin, yo con ellos, insisto, me llevaba de maravilla, de maravilla. Estuve varias veces quedándome con ellos, y me trataba pues como uno más de su familia. Fue fabuloso. Nosotros teníamos, como yo, habíamos, a ver, tres amigos míos más, y yo éramos los que estábamos al servicio de los actores y de los directores y demás. Y teníamos un chofer privado que era el que nos llevaba y nos traía de Almería a los rodajes. O sea, nosotros no veníamos por nuestra cuenta, no teníamos nuestros choferes, y nos recogían y nos dejaban en nuestras casas, tanto para venir a rodar como para volvernos.
con lo cual pues para nosotros también era muy importante aquella nota. Cuando a mí me veían llegar a mi casa, yo que era un pobrecito, eh, que, que bueno, pues uno más de la gente de entonces, y me veían llegar con que el chofer me llevaba a mi casa, pues wow, que yo era grandioso, era grandioso, cosas que entonces no se veían, claro. Y también tuvo con, Pregunta más cosas. sí, sí, también digo que también tuvo con un contacto, pienso, especial con, bueno, pienso, no me lo ha enviado, con los dos jóvenes que siguen siempre al personaje de Sí, sí, Lawrence. bueno, sí, bueno, los dos jóvenes que yo hacía de doble de ellos en un par de ocasiones que fue necesario, pues cuando terminamos los rodajes y había tiempo, que no era siempre, era algunos días, pues lo que hacíamos es que todos los que les gustaba la juerga nos juntábamos en Almería Capital y allí había en el Paseo de Almería, que todavía existe, claro, aunque se llama de otra manera, allí en los bares que había en fuera, en la calle, nos sentábamos allí en mesa, pues y éramos por los de la película, como nos llamaban. Entonces les gustaba venirse con nosotros, tanto a los dos jóvenes como ahora de los actores, que ahora lo comentaré. ¿Por qué? Pues porque les gustaba que les hablásemos en español, como ya he dicho antes, como Marchari, para practicar el idioma. Y bueno, los que se venían con nosotros eran Omar Chari, por supuesto, eh, Gamil Ratti, que era otro actor egipcio muy majo él también, y otro que quería también enseñarse español, y los dos chavales que salen en las películas, a los cuales yo le hacía de doble cuando había alguna escena que era necesario, claro. Entonces, pues bueno, ellos apenas hablaban español tampoco. Repito que todos se venían con nosotros, aparte de la juerga que nos corríamos, era porque querían practicar el español. Entonces, uno de los chiquillos se llamaba Michael Ray y otro John Dimmer, que eran los que hacían de Farras y de Daud en la película. Eran de mi edad, uno de ellos muy parecido a mí, yo entonces llevaba el pelo largo ensortijado, como lo llevaba él, de altura y apariencia éramos muy similares, por eso me cogieron como doble. Y bueno, ellos decían que le presentáramos a las chicas de Almería pues, para pasarlo bien. Lógicamente ellos eran los que invitaban, porque el dinero lo tenían ellos, claro. Nosotros no pagábamos nunca nada, éramos siempre invitados por ellos. Entonces, pues bueno, nosotros conocíamos a muchas chicas y las llamábamos para que se vinieran allí con nosotros. Pero los dos pájaros estos eran como muy salidos, como le llamamos nosotros en aquel tiempo. O sea, quiero decir que querían meterle mano a las chavalas de momento, nada más llegar. Y claro, las chicas en aquel tiempo faltaría más. Bueno, no había quien les tocara como no fuese el novio formal. Y en cuanto empezaban a meterle mano, querer meterle mano, salían corriendo y los dejaban solos. Y ellos se quejaban como decían ellos, señoritas de Almería, no faki faki. O sea que las señoritas de Almería no querían hacer el amor, vamos, no palabra. Eran cosas muy graciosas que vivíamos con ellos. Nosotros nos reíamos porque, bueno, pues era muy gracioso. La verdad es que pasábamos, fuera del rodaje, estábamos también juntos y pasábamos unos momentos muy buenos. Y luego, por otro lado, cuando estábamos ahí sentados en las terrazas aquellas en el paseo, estábamos rodeados de gente siempre y de fotógrafos. Éramos los peliculeros, como nos llamaban, vamos. Éramos bueno, los astros, los famosos, porque nosotros, claro, los dos amigos y yo, pues estábamos entre ellos. Y por supuesto, pues éramos unos más, claro, en aquel tiempo. Bueno, ¿qué queréis saber más? Uy, querés saber, no sé, todo, pero ahora mismo también me preguntaba después, cuando había el estreno de la película, al final del rodaje, cómo se recibían las películas de una forma especial en la región, en Almería, porque estaban rodadas ahí.
Bueno, no, no creas. Había veces que sí, pero normalmente las películas se estrenaban normalmente en Madrid. Vale. Solamente hubo una, por ejemplo, Los Diez Mandamientos. Los Diez Mandamientos sí que se estrenó en Almería, porque claro, Los Diez Mandamientos y Ben-Hur creo que también. Eh, Fueron películas tan famosas que pensaron los productores que estando el mundo del cine ubicado en aquel momento en Almería, con tantos rodajes, tantos actores y tanta industria metida allí, sería más interesante hacer el estreno en Almería que en Madrid. Y efectivamente así lo hicieron. Había un cine que entonces estaba pues, recién hecho, cine enorme y precioso, se llamaba el Cine Imperial, que estaba en una avenida allí en Almería, y bueno, pues ahí ponían unas alfombras rojas como vemos que hacen en los festivales ahora en San Sebastián o en otro sitio, ¿no? La típica alfombra roja para que los actores pasaran allí porque venían muchas veces algunos de los actores a los estrenos o directores o productores y bueno, era un montaje impresionante porque venían de gente de toda España con tanto periodistas como gente famosa y demás, que estaban invitados al estreno de la película. Y hubo un tiempo que esos estrenos de esas películas famosas, aunque no estuviesen rodadas en Almería, en vez de hacerse en Madrid, se llegaron a hacer allí en Almería, en el cine este que yo estoy comentando, que ya no existe, ya son pisos también, como la mayoría. Y bueno, pues fue una época muy fuerte. Los años 60, 70 en Almería fue una época dorada del cine, pero en todos los aspectos y en todos los sentidos. Que podía decir que fue la época de la máxima riqueza, tanto en cine como en todo lo referente a esta industria en Almería. Una época fabulosa. Esa iba a ser una de mis preguntas. ¿Y cómo se vivió el final de todo eso cuando las cosas, cuando la luz se apaga? Vamos a decir. Sí, bueno, creo que lo comentaba antes. En Almería, lógicamente, cuando todo este boom fue tan enorme, fue por una razón muy sencilla. Y era porque a las productoras les costaba mucho menos dinero rodar en Almería que en África, que en Italia, que en Francia o que en Inglaterra. Lógicamente, la industria del cine en Almería en aquel tiempo estaba baratísimo. De hecho, por los lugares no tenían que pagar nada porque el gobierno con muy buena visión, por lo que hacía es dejarlos rodar para que cogiesen fama los lugares y vinieran más películas, lógicamente. Eh, Luego los sueldos para nosotros eran enormes, pero sin embargo para los productores comparados con los sueldos que tenían que pagar en otros países eran ridículos, porque pagaban bien, repito, de cara a nosotros, pero de cara a lo que ellos tienen que pagar en otros sitios era una ridícula lo que pagaban. Tanto los alquileres de los hoteles, los coches y camiones que tenían que alquilar, etcétera, etcétera. Todo eso a ellos les costaba menos de la mitad que les costaría en otros sitios. De hecho, en las primeras películas se traían sus efectos especiales y todas las cosas de fuera. Y ya últimamente lo que hacían es que se creó una industria alrededor del cine en la propia Almería, en naves industriales de allí, y ya todo lo cogían de allí, le salía mucho más barato y la gente de Almería se especializó rápidamente en los montajes de todo lo que tenía, lo que era necesario para las películas, que al final se creó una industria enorme. En cuanto veías en las afueras de Almería naves enormes que se utilizaron exclusivamente para el tema de los rodajes de las películas de Almería, como pasó cuando la Samuel Broston en Madrid. Entonces quiere decir esto que, de hecho, de ahí fue como la industria del cine se entregó totalmente, se vino totalmente a la zona de Almería. Y así estuvo por bastantes años, pues hasta los años ochenta y tantos o quizá más. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por lo que suele pasar en estos casos. Lo que he dicho antes de la gallina de los huevos de oro. Cuando la gente ve que eso es una industria muy importante y que deja mucho dinero, pues al final empiezan a subir las cuotas, como yo digo. ¿Qué pasaba? Pues que en los lugares de rodaje
había momentos en que los dueños de aquel lugar se ponían allí de guardia y decían que si no pagaban que no rodaban. En los poblados que se montaron pasó lo mismo. Si no había una cuota de pago, pues no rodaban. Los gitanos incluso decían que si no era por una cantidad tal, pues que no trabajaban. Y así poco a poco, pues fueron, bueno, fueron estropeando la industria del cine. La gente los productores que veían en el panorama que se estaba formando, empezaron a irse a otros lugares que, bueno, que podían pagar menos y al final en Almería pues se fue todo a pique. Es una lástima porque Almería podía haber seguido siendo pues, la industria más importante de toda España. Podría haberse montado allí pues una ciudad del cine, como se montó en Alicante, que por cierto luego no funcionó, pero eso estaba destinado a montarse en Almería, cosa que no llegó a pasar por esto que estamos hablando, porque empezaron a encarecer todas las cosas de todo, desde lo más sencillo que podía ser el alquiler de un coche hasta el trabajo de un especialista, etcétera, etcétera. Y bueno, al final encarecieron tanto el tema del cine que pasó de ser lo más barato de España a ser lo más caro, con lo cual las productoras, pues claro, se fueron de allí. Y hoy en día sí que se hacen todavía bastantes rodajes. De hecho, pues bueno, ahí se hizo, por ejemplo, pues uno de los muy importantes es el de Indiana Jones y el Templo Maldito, creo recordar, y algunos así fuertes, pero bueno, se han ido prácticamente, todo lo bueno se ha ido. Ahí se hizo Conan el Bárbaro, por ejemplo, también, y montones de películas buenísimas que que se han hecho allí en Almería, tanto extranjeras como españolas, que españolas se han hecho muchísimas también, ¿no creen? Pero vuelvo a insistir, mataron la gallina de los huevos de oro, donde podía haber seguido siendo un centro español de cine, se ha quedado en rodaje de cuatro cositos y cuatro tonterías que no influyen prácticamente para nada. Bueno, como la película de Alex de la Iglesia, que como es 800 balas, creo, que habla más o menos de eso. Eh, Sí, sí. eh, Entonces, sí. dime. No, no, yo tenía una pregunta también, porque en esa época era la época de la dictadura, si no digo tonterías. Sí, claro, claro. La dictadura metía mano a la pata en cuanto a los rodajes, en cuanto a lo que les dejaba No, hacer. que va. Sí, precisamente la dictadura apoyó mucho los rodajes. Por eso he dicho antes que el gobierno, en este caso era de la dictadura, claro, apoyó totalmente al principio los rodajes, dando facilidades por todos sitios. Lo que pasa es que luego, claro, cuando se dieron cuenta de que aquello podía dejar mucho dinero, pues la dictadura fue la primera que empezó a encarecerlo todo. Y de ahí ya pues bueno, pues una avalancha de encarecimiento que pasó a los particulares, a los figurantes, etcétera, etcétera. Pero en principio no, en principio la dictadura ayudó muchísimo a que funcionara la industria del cine. Si no hubiese sido así, difícilmente hubiese llegado a lo que llegó. Difícilmente porque hubiese habido muchas pegas para los permisos y demás cosas. O sea que sí que ayudó bastante. Sí. Mm. Bueno, personalmente ya, como no estuve, no tengo muchas ideas, pero si usted hay cosas que tiene que contar aún sobre la película, anécdotas, cosas que la gente le puede gustar, le puede encantar, iba a decir enganchar, pero también encantar solamente, le- le dejo hablar. Bueno, pues como ver hay muchísimas cosas. Lo que pasa es que, bueno, para empezar a contar había que remontarse a los primeros tiempos, perdón, de los rodajes en Almería. Voy a poner un ejemplo, ya que hablamos del tema de los encarecimientos de los rodajes, voy a poner un ejemplo. Mi padre era peluquero, barbero que decíamos entonces, y tenía su barbería propia en casa, o sea que era autónomo, vamos, en una palabra. Entonces, mi padre ganaba en aquel tiempo unas 600 pesetas, porque eran pesetas, claro. No eran euros como ahora, eran pesetas. Ganaba unas 600 pesetas al mes dentro de su propio negocio, que era bastante dinero, porque normalmente
La gente que trabajaba autónomo, pues a lo mejor ganaba 300, 400 y él pues ganaba bastante bien porque era un buen profesional y ganaba aproximadamente 600 pesetas al mes. Bueno, pues en mi caso, trabajando en la película, yo trabajaba lógicamente de lunes a sábado y yo cobraba 800 pesetas a la semana, no al mes, a la semana. O sea, lo que mi padre ganaba al mes 600 pesetas, yo a la semana ganaba 800. Pero, si teníamos que trabajar alguna noche o algún domingo, que se hacía bastante a menudo, pues entonces la cosa subía a 1000 pesetas semanales, insisto. Cuando quiero resaltar que mi padre ganaba en su propio negocio 600 al mes. Es que imagínate la diferencia, claro. También es verdad que no siempre trabajabas. Y a lo mejor estabas una semana que trabajabas, luego a lo mejor te tirabas un mes que no había rodaje y no trabajabas, pero lo que sí es cierto es que cuando había rodaje y trabajabas, pues nos pagaba muy bien para nosotros. Sin embargo, para ellos aquello era una minudencia, era como si no pagaran casi nada. Pero claro, para nosotros era un sueldazo tremendo comparándolo con lo que se cobraba aquí en España. Para nosotros aquello, los rodajes eran bueno, la fuente de oro nuestra, de toda la gente de Almería. Hubo un detalle en cuanto al tema de la película esta de Laurel de Arabia, que en español sería Lorenzo de Arabia. Y entonces se decía entre los gitanos, decía lo siguiente, de cuando Lorenzo de Arabia se vaya de Almería, los gitanos jamás jamalán jamón. En el idioma andaluz, jamás, jamalán quiere decir comerán. Por eso se decía en la jerga, cuando Lorenzo de Arabia se vaya de Almería, los gitanos jamás jamalán jamón. Jamás comerán jamón, queriendo decir que veremos a ver cuándo tenían para poder cobrar lo que le pagaban en esta película. Era muy importante. En esta o en cualquier otra, claro, porque los sueldos en las películas eran muy importantes para nosotros, comparándolos siempre, lógicamente, con los sueldos que había en España. Yo estuve también en los festivales de España que comentaba antes, que eran los veranos, y yo me tiraba pues un mes aproximadamente, que es lo que duraba por la zona de Almería. Y me pasaba igual, yo ganaba diariamente 100 pesetas. 100 pesetas de entonces era un dineral. Era, era casi medio mes de sueldo de aquellos tiempos, porque luego cuando, o sea, cuando yo estaba trabajando en una tienda, yo ganaba 400 pesetas al mes, ¿eh? O sea que imagínate la diferencia. Entonces, por eso digo que el tema del cine en Almería estaba muy bien mirado porque se pagaba muy bien en comparación con los sueldos que había y que para ellos, para los productores, pues era una miseria lo que pagaban, comparándolo también con otros países. De ahí fue el boom primero y la decadencia después, cuando empezaron a querer cobrar la gente de ahí mucho más. Esa es la cuestión. Y cuando pienso que mucha gente que va a ver este vídeo, que solamente lo va a escuchar, los oyentes, seguramente estarán dispuestos a pagar para poder estar en un rodaje como el de Lawrence de Arabia. Yo primero. Hombre, yo pienso que si yo mismo, si no me hubiesen pagado, lo hubiese estado igual. Porque, insisto, lo que allí aprendes, lo que allí ves, lo que te enseña, lo bonito que es todo aquello, los montajes que se hacen, es que es impresionante, es que no es ya contarlo, es vivirlo. Y lo bonito de este tema es poder vivirlo como yo lo viví, bueno, yo y muchas otras personas, claro. Imagínate que en la película se ve un tren que va por medio del desierto y que lo explotan y demás. Bueno, pues ese desierto existe de verdad en Almería, es mucho más pequeño que el de África, claro, pero bueno, en la película está tan sumamente bien concebido que parece que es un desierto enorme. Bueno, pues ese tren lo llevaron en camiones, montaron los raíles allí en la arena del desierto, los vagones, la maquinaria y tal, y funcionaba, que de hecho se ve funcionando y se ve cómo lo explotan. Imagínase lo que supone eso.
llevar todo ese material en camiones a ese sitio que es un desierto total, pues ahí no había nada de nada, y hacer el montaje ese. Bueno, hay otro sitio allí cerca que está en pleno desierto también, que hay como un lago pequeñito. Bueno, pues en ese lago pequeñito, que es nada, es muy pequeño, muy pequeño. Pues se hace el montaje de Patton, de la película Patton, en la cual montan un puerto donde están los barcos de guerra y tal, que bueno, la mitad son de mentira, claro, lógicamente. Bueno, la mitad no, todos son de mentira. Y bueno, pues hacen un montaje allí, en aquel pequeño lago que parece que sea el canal de Suez. Y bueno, pues el cine es que tiene muchos trucos, hay que verlo, no es lo que yo cuente, ni es lo que se ve en la película. Ahora, por ejemplo, hoy van a hacer aquí en la tele, no sé en qué canal, la película Lo Imposible de Amenábar. Esa película, no sé si la habrán visto, No que es es de, no es de Amenábar, es la de de ¿cómo se llama? No, no, no es otro. El que hizo, ay, sí, no, no me sale. es del otro, no me acuerdo. Sí, No me acuerdo ahora cómo se llama. lo voy a decir Bueno, la para la cuestión gente es que no está. Sí, Es sí. que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero es igual. La cuestión es que esa película está rodada aquí en Alicante y está rodada en unos estudios, estos estudios que hicieron aquí, que hoy en día ya están fuera del tema del cine, pero en una nave que no es muy grande la nave. Y ya ven ustedes, si han visto la película, que esta noche la pueden ver también, que bueno, salen unos efectos especiales del tsunami ese impresionantes con esas olas, esas palmeras, esas casas que tal. Eso está rodado aquí en Alicante en una nave, simplemente, así de sencillo. Y, o sea que el tema del cine tiene unos trucajes impresionantes que la gente ni se lo imagina. Es que ni se lo imagina. Por eso digo que yo, de cara a muchas películas, he asistido por el mero hecho de asistir, de ir, de ver. Otro tema es el tema de las actuaciones de los artistas. Yo recuerdo en los festivales estos de España que yo digo de teatro, todos los actores principales eran Nuria Esper y este otro, no me acuerdo ahora cómo se llama. Bueno, eran los dos actores principales que hubo y que ha habido en España mejores de teatro. Entonces, bueno, solamente de verlos trabajar. Ah, bueno, el actor era Carlos Lemos. Carlos Lemos y Nuria Esper. Solamente de ver trabajar a esos dos monstruos en el teatro, yo con eso ya era feliz. Era feliz porque lo que decíamos antes, el halo que despide esa gente haciendo las cosas tan bien hechas, pues impresionante. Impresionante. Otro actor que me encantó fue en una escena de una obra bíblica bueno, pues Jorge Mistral, un actor se llamaba Jorge Mistral, que hacía de Judas Iscariote, el que vendió a Jesús y tal. Bueno, hace un papelón ahí que te quedas helado. Dices, bueno, ¿cómo es posible que estas personas lo hagan tan bien? Bueno, es un comentario que yo hago respecto a lo que me has dicho antes de que mucha gente le gustaría estar presente en estos rodajes. Pues claro que sí, claro que sí. Mucha gente, ya lo creo. Lo que te enseñan, lo que ves y al que te gusta, como me gusta a mí, lo que disfrutas. Que eso es quizás lo más importante, para mí más que el dinero incluso. Yo bueno, la penúltima película que estuve fue la de Manolete, que se rodó parte aquí en Alicante, en la Plaza de Toros de Alicante y en otros sitios. Y bueno, pues es que es una gozada ver a esos grandes actores funcionando y estar al lado de ellos, trabajando con ellos, vestidos a la usanza de la época, etcétera. Eso no está pagado, no está pagado. A pesar de que te pagan, no está pagado. Para mí es fabuloso. Y bueno, pues podríamos estar hablando todo el día de cine, de películas y de teatro, pero bueno, ya va Sí, siendo hora casi de cenar. Si en otro pronto, ¿eh? momento quieres que contactemos, pues me lo dices y ya prepararé alguna otra cosa sobre el tema o sobre mis libros, que Sí. también ten en cuenta que muchos de mis libros hablo también de las películas y demás. Y bueno, ten en cuenta que yo tengo escritos 18 libros y 3 más que estoy escribiendo y tengo temas diversos.
tanto biográficos como novela, como relatos históricos o relatos especiales, en fin, tengo de todo un poco escrito. Que también historia de un hombre sencillo desde Alicante, Desde sí, Alicante, eso, en el que están sí, contadas cosas de esta película. Si la gente que nos sí, escucha sí. quiere saber más, mucho más. Voy a decir algo para mí que como la gente ve, mi castellano es algo bueno, algo no del todo bien, vamos a decir, eh, que se lee, lo que yo he leído se lee muy fácilmente, con un estilo bastante, bueno, hablar de literatura en español, bastante simple, que se lee, que decir que es una lectura, es decir, fácil, pero, ¿cómo se dice? Que tiene toques, vamos a decir, y bueno, que se lee muy fácilmente. Así Y que la gente que vaya. quiero anticipar que, que la literatura que yo hago es tan sencilla y tan simple como que está dedicada al gran público. O sea, quiero Mm, decir que no meto palabras raras ni palabras de diccionario ni cosas así, sino que son el idioma normal y sencillo para que toda la gente lo pueda entender, lo pueda leer y pueda estar y disfrutar con lo que yo escribo. Entonces, todos mis libros son así. Entonces, pues mm. bueno, ya digo, quedo a vuestra disposición. Si queréis que en otro momento, pues hablemos de algo, me lo decís con tiempo y ya preparamos de lo que queréis que hable. Ya veremos, Yo no ya tengo veremos, pero problema. a mí me motiva, sobre todo que tengo pocas oportunidades de hablar en castellano, así que me hace Ya, entrenarme. hombre, siempre al estilo de Omar Shari, Ula, ¿tan mal? de No, no. practicar el castellano. Aquí lo dejamos para hoy. Gracias, muchas gracias, Muy, muchísimas gracias. Es un viaje. nada, ya digo que si quieres en otra ocasión me avisas con un cierto tiempo y ya preparamos otra charla. Con mucho placer. ¿De acuerdo? Vale, Nada, igualmente, un saludo muy afectuoso para ti y para todos los oyentes. muchas gracias. Un Ale, saludo. hasta luego. Hasta luego, Dios.